Le invito a que abra sus Biblias y vamos a la epístola de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y en esta mañana terminaremos el sermón inconcluso del domingo pasado. Terminaremos y veremos la segunda parte del sermón del domingo pasado. Y estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, el título del mensaje sí va a cambiar en esta mañana. Vimos que el sermón del domingo pasado hablaba de la resurrección en Cristo y vimos que esa resurrección no se refería al evento futuro escatológico que vamos a experimentar, ¿cierto? Los que quedemos antes de la segunda venida, como dice Pablo, sino se refiere a la resurrección del creyente en su vida espiritual, de pasar de muerto espiritualmente a vivo espiritualmente. Y eso era en función de los versículos 1 y 2, que el versículo 1 dice, si habéis resucitado con Cristo, de manera que todo verdadero creyente ha resucitado con Cristo y tiene una nueva vida en Cristo. Y ese era el título del sermón del domingo pasado, la nueva vida en Cristo. Pero el título del sermón de esta mañana es algo quizás opuesto y parece un poco paradójico, pero ahora somos muertos con Cristo. Muertos con Cristo. Y nos centraremos en los versículos 3 y 4 y observa y leamos juntos, por favor, estos versículos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y como hemos dicho, el apóstol Pablo en estos dos últimos capítulos de su carta está presentando la parte aplicativa de los asuntos teológicos vistos en los capítulos 1 y 2. Y en estos 4 versículos del capítulo 3, Pablo está introduciendo ahora los aspectos prácticos en la vida del creyente. Y estos 2 últimos capítulos son la guía práctica de un hijo de Dios. Cómo se debe conducir un verdadero hijo de Dios, y obviamente nos presenta la nueva vida en Cristo en contraste a esa vieja naturaleza sin Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo en estos 2 últimos capítulos, y como comenta al respecto de estos versículos, el doctor Sproul dice lo siguiente, que estos versículos son la ruta hacia la madurez espiritual, y esta ruta de la madurez espiritual no es el camino de revelaciones secretas como lo planteaban los gnósticos, ni tampoco es la autodisciplina del castigo como lo planteaban los ascetas, sino más bien es comprender y vivir la muerte, resurrección y vida con Cristo. Entonces, en estos versículos se centra la muerte, la vida y resurrección del creyente con Cristo. Esta, obviamente, era la vida del apóstol Pablo, que manifestó durante su ministerio terrenal hacia los gentiles y escribe a los Gálatas esta realidad espiritual que debe experimentar todo verdadero creyente que ha muerto y resucitado con Cristo. Es quizás uno de los versículos memorables de Gálatas, quizás todos lo sabemos y está alojado quizás de alguna manera en nuestras mentes. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente
crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es un versículo que, como bien dije, está en nuestra mente, pero es precisamente a esa realidad que el apóstol Pablo se refiere en estos versículos 3 y 4, de manera que el cristiano ha muerto para el mundo y el mundo también ha muerto para él. Sin embargo, el aspecto de la muerte que el apóstol Pablo está presentando en estos versículos 3 y 4 de nuestra lectura es una respuesta a los legalistas, una respuesta a los gnósticos y una respuesta a los ascetas, que consideraban que la obra de Cristo no fue suficiente o no era suficiente para salvar al creyente. Y en la Escritura encontramos distintos conceptos ligados a la muerte. Y observa cómo empieza el versículo 3, porque habéis muerto. Y en la Escritura encontramos distintos temas respecto a la muerte. Está la muerte física, que todo ser humano va a experimentar. Está la muerte espiritual, que es la forma en que nace toda persona en la tierra. Todos nacen muertos espiritualmente. También está la muerte segunda, ¿cierto? Esos son los que mueren sin Cristo y estarán en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Y también está esta muerte que el apóstol Pablo está presentando en estos versículos. Entonces la pregunta es, ¿a qué muerte de todas estas muertes que nos presentan las Escrituras es que el apóstol Pablo se está refiriendo en esta lectura? ¿Cuál es esa muerte? Pareciera un tanto contradictorio, como dijimos al principio, que en los versículos 1 y 2 Pablo nos declara que hemos resucitado con Cristo y pasamos de muerte a vida, y el cristiano tiene una nueva vida en Cristo, pero en estos versículos 3 y 4 ahora estamos muertos nuevamente con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿a qué muerte el apóstol Pablo se refiere? Y el apóstol Pablo se refiere aquí a la muerte en términos de una deuda, de un pago. Y esto tiene relación con nuestras propias transgresiones. Recordemos que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y nadie, absolutamente nadie, podía pagar esa deuda. Debíamos morir por causa de nuestro pecado. Nosotros merecíamos morir por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Era una deuda impagable. Nuestra propia muerte no podía pagar y saldar esa deuda, sino que necesitábamos de la muerte sustitutiva de Cristo, por cuanto era una deuda impagable. Y este es el argumento, y me encanta, porque cuando uno encuentra el argumento, entiende lo que Pablo está defendiendo contra estos falsos maestros. Y este es el argumento, que Cristo dio su vida para pagar esas deudas. Por eso que Pablo dice, con Cristo hemos muerto. Como Él vivió una vida perfecta, una obediencia perfecta, la cual solamente vivió el Hijo de Dios, esa vida perfecta salva esa deuda en su muerte. De manera que todo verdadero creyente que está ligado a Cristo, y cuando Cristo muere, y como yo muero con Cristo, Él paga también mi deuda de manera perfecta. A esa muerte se refiere Pablo, que todo verdadero cristiano que está ligado a Cristo, en su muerte queda pagada su deuda. Por eso el pastor John MacArthur comenta respecto a estos versículos y dice que mediante nuestra unión con Jesucristo experimentamos en Él la muerte que nos correspondía a nosotros, de manera que queda cancelada esa deuda y el pecado ya no puede atarnos nuevamente. Por tanto, no solamente la deuda queda pagada, sino que también hemos muerto para el pecado.
Ese pago fue realizado solamente por Cristo mediante su muerte en la cruz, y con su muerte el cristiano unido a Cristo paga esa deuda. Nuestra vida pasada era una vida, obviamente, que perseveraba en el pecado y practicábamos el pecado y era algo habitual. Esa era la vida vieja de cada uno de nosotros. Y estas dos palabras son clave para entender cuál es la diferencia en la vida práctica de un verdadero creyente a un falso creyente. Estas dos palabras son claves: perseverar y practicar. Los verdaderos creyentes no perseveran en el pecado, como tampoco practican el pecado. Y la ilustración quizás más básica que siempre traigo a mi mente es la de un nadador olímpico. El nadador olímpico persevera en la piscina olímpica y practica la natación porque se perfecciona en esa disciplina. De la misma manera, el pecador persevera en su pecado, practica en su pecado y se perfecciona en la práctica de ese pecado. Entonces, eso distingue a un verdadero creyente de un falso creyente. Un verdadero creyente no persevera ni tampoco practica el pecado. Y los falsos creyentes sí perseveran y practican, como estos atletas olímpicos. Están tan sumergidos en su pecado que sus manos están rugosas, como salen las manos de estos nadadores olímpicos después de pasar horas y horas dentro de la piscina, porque practican este deporte. Así también los pecadores practican el pecado. Bueno, examínate tus manos, qué tan rugosas están a causa del pecado, o para ti esas aguas están frías y no quieres sumergirte porque ofenden al Señor. Bueno, por esta razón, el cristiano que ha muerto con Cristo no solamente ha muerto para pagar esa deuda, sino también ha muerto para el pecado. Pablo nos aporta mayor luz dentro del contexto canónico en la epístola a los Romanos, y esta referencia es muy importante, Romanos 6 del 1 al 2, porque nos da mucha claridad respecto a esta muerte que experimenta el cristiano. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 dice: ¿qué pues diremos? Y es un versículo clásico, muy sabido por nosotros. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos. Aquí está la palabra: los que perseveran, los que practican, los que su disciplina es pecar. Perseveraremos en el pecado. ¿Para qué cosa? Para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Otra traducción lo dice: esto jamás ocurra. ¿Por qué razón? Y aquí está el mismo argumento de Colosenses 3:3. Porque los que hemos muerto al pecado, con Cristo hemos muerto, ¿cierto? ¿Cómo? Esa es una pregunta retórica. ¿Cómo volveremos a vivir para el pecado? ¿O estás muerto con Cristo y para el pecado, o sigues vivo en el pecado? Esa es la pregunta. ¿Qué tan muerto estás tú? ¿Qué tan muerto te encuentras para el pecado? ¿Habéis muerto o sigues vivo y esclavo del pecado? Porque por un lado el cristiano experimenta esta resurrección, este nuevo nacimiento, pero por otro lado también experimenta la muerte con Cristo para pagar esa deuda por su pecado y también para morir al pecado. Esta es la exhortación de Pablo a los colosenses: pues ustedes han muerto al pecado porque su vida está escondida con Cristo en Dios. No requieres de las obras de la ley para pagar la deuda de tu salvación. No requieres golpear tu cuerpo para hacer morir el pecado. Solamente requieres de la obra de Cristo, que te es imputada por fe, por gracia y misericordia. Esa deuda quedó cancelada en su muerte, y si estás con Cristo, ese pago fue hecho por Él. Por esta razón el cristiano es alguien que está muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. La pregunta es: ¿estás muerto para el mundo? ¿O sigue el mundo seduciendo tu vida y sigues en una relación que persevera con el pecado? Sin gracia
obviamente estás muerto. Si te juntas con un cristiano verdadero, lo único que ese cristiano verdadero hace es hablar de su Señor. Él ha muerto al mundo y sus placeres. Si te juntas con un verdadero cristiano, Él desea que tú conozcas a su Señor y que conozcas de su palabra. Eso es lo que hace un cristiano. Bueno, también come, y bueno, a veces come mucho, pero come con los santos. Yo me consuelo con eso, de que el verdadero cristiano come, pero come con los santos y tiene comunión con los creyentes. Y eso es hermoso, eso trae gozo, alegría, contentamiento. Eso es lo que nos une a la iglesia, que hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo en una perfecta comunión los unos con los otros, exhortándonos a abandonar el pecado. Bueno, vemos entonces que el creyente no solamente ha muerto al pecado, sino también dice el versículo, observa el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué cosa? Está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida. Y aquí también Sproul comenta al respecto que esta vida escondida no se refiere a que seas un cristiano encubierto, algo así como un agente secreto, un cristiano espía. Y tristemente, muchos pseudo cristianos, pseudo creyentes, viven como espías en este mundo. Nadie sabe que son creyentes. Van a la universidad, van al colegio, van al trabajo y nadie sabe que son creyentes porque viven tan igual al mundo que pasan desapercibidos en el mundo. Algunos por vergüenza no manifiestan que son cristianos y otros porque sus propios hechos niegan esta realidad. Son vidas tan iguales a la del mundo que no se diferencian en absolutamente nada. Pero la vida de los colosenses no era así. La vida de los colosenses no era una vida de un cristiano oculto, no, porque de hecho el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 5 de esta misma epístola, habla de cómo era la vida de los colosenses y observa, y es observada por el mismo apóstol Pablo en la información que trae Epafras para él, y le dice, observa, mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe en Cristo. De manera que todos los colosenses vivían vidas verdaderas, no en apariencias, no vidas ocultas, sino que eran verdaderos hijos de Dios. Y si tu vida es coherente al Evangelio, sin lugar a duda eso trae gozo para otro creyente. Observa lo que dice Pablo en ese versículo 5 del capítulo 2, gozándome. ¿No es un gran motivo de gozo saber cuando te encuentras con otro creyente en tu trabajo o en algún lugar donde tú quizás no lo esperabas y te dice, oh, yo también soy cristiano, en serio? Y nos ponemos a hablar de la palabra de Dios. Pero tristemente a veces ocurre que sus actitudes, sus vidas, dejan de ser o dejan mucho que desear respecto al Evangelio. Recuerdo una experiencia que me compartió Humberto en su viaje de luna de miel. Él estuvo en un resort con Daniela y compartieron con un matrimonio que supuestamente era cristiano y estaba pasando también unos momentos familiares ahí, pero cuando a Humberto le tocó el tema del matrimonio, resulta que ellos no estaban casados. Entonces, ¿qué tipo de cristiano es ese? ¿Qué tipo de cristiano es el que dice ser cristiano y puede vivir en adulterio o en fornicación? Y ese es el asunto. O estás muerto al pecado y vivo para Dios, o realmente nunca has resucitado ni has muerto con Cristo. Y el apóstol Juan, en su primera carta, nos exhorta en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Cristo, el que dice que permanece en Él, el que dice que ha resucitado con Cristo, el que dice que ha muerto con Cristo, debe andar como Él anduvo.
Por lo tanto, si tú dices que eres cristiano, tú afirmas que eres un hijo de Dios, debes andar como Él anduvo. El que afirma que está en Él debe vivir como Él, así lo dice la Nueva Versión Internacional. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo como Él vivió? Esa es la gran pregunta de tu vida. ¿Estás practicando y andando como Cristo anduvo? ¿Vives como Él? ¿Quieres andar como Él? Bueno, en el reino animal existe un animal muy peculiar, es un marsupial, y este marsupial es muy astuto y se llama zarigüeya. Y hemos visto con nuestros hijos películas donde salen estas zarigüeyas. Y las zarigüeyas son muy astutas. Ellos emplean una táctica muy peculiar cuando se ven expuestas bajo una amenaza. Estos animales se hacen los muertos. Y tú puedes ver una zarigüeya que se ve expuesta a un peligro y se hace la muerte. Y si eso fuera poco, hasta expele olor a muerto. Y tristemente hay así muchos pseudos cristianos que vienen los domingos y se hacen los muertos para el mundo. Tienen una apariencia de estar muertos para el mundo. Pero tan pronto salen quizás de un culto con los santos, vuelven a su rutina y están tan vivos para el mundo como también vivos para su pecado. Espero que tú no seas como esa zarigüeya que aparenta estar muerta para el mundo y el pecado, sino que seas un verdadero hijo de Dios que realmente ha muerto con Cristo al pecado. Por lo tanto, obsérvate a ti mismo, examínate a ti mismo, observa tu conducta, observa tus pensamientos, observa tus actitudes, observa tus prácticas, observa en qué perseveras, observa si eres esclavo al alcohol, si eres esclavo al vino, si eres esclavo a la pornografía, es porque tú todavía estás vivo para el mundo, porque tú no has muerto al pecado. Sin embargo, querido hermano, es importante que entiendas que todo verdadero cristiano, todo hombre y mujer verdadero, no es impecable. ¿Qué quiere decir esto? No es que no peque. El verdadero cristiano puede pecar, solamente que no persevera en el pecado y no vive en el pecado. El verdadero creyente no practica el pecado, pero sí puede pecar. Porque el que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. De manera que estamos en un cuerpo todavía pecaminoso, pero no acariciamos el pecado. No perseveramos en el pecado, no somos practicantes del pecado. Cuando pecamos lo aborrecemos, nos entristecimos porque eso ofende al Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la gran diferencia de un verdadero hijo de Dios. Sino más bien, como dice Samuel Pérez Millo, el cristiano es un hombre y una mujer que ha muerto al pecado en un sentido que el pecado no ejerce señorío en su vida. En ese sentido, el cristiano ha muerto. Ya el pecado no me domina. Yo puedo renunciar al pecado porque he muerto para él y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la segunda parte. Observa nuestro versículo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? ¿De quién está escondida la vida del cristiano? ¿Escondida de quién? Pablo enseña aquí en estos versículos que el creyente y su vida está escondida del maligno. Su vida está escondida del maligno, tal como el apóstol Juan lo enseña a los efesios en su primera carta de la epístola de Juan, capítulo 5, versículo 18, primera de Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, el que ha resucitado con Cristo, no practica, dice Juan, el pecado, pues aquel, Dios,
que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. ¿Y de quién? Le guarda del maligno. Y el maligno no le toca. ¿Y qué quiere decir esto que el maligno no le toca? Y aquí los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas prometen muchas cosas. Si eres hijo de Dios, el maligno no te va a tocar, no va a haber enfermedad en tu vida. Eso es una mentira, querido hermano. Toman estos versículos para asegurar cosas que Dios nunca ha dicho. ¿A qué se refiere que el maligno no le toca? Se refiere aquí que el maligno, quien desea tocar con el aguijón de la muerte, porque ese es el poder del pecado, la muerte, ya la muerte no le puede tocar al cristiano. La muerte del aguijón del maligno ya no puede tocar la vida del cristiano para afectar su salvación, es decir, ese pecado que trae el maligno y quiere tocar con su aguijón a fin de que estemos muertos y no resucitemos con Cristo, ese aguijón ya no puede tocar al cristiano. ¿Por qué razón no puede tocar al cristiano? Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Yo digo, esto es hermoso. El cristiano está escondido con Cristo en Dios. Jesús declara esta verdad a los judíos que no creyeron en Él, que no creyeron que Él era Dios. Jesús declara esta verdad en San Juan 10:28. Le dice, yo les doy vida eterna a sus hijos y nunca perecerán. Hermano, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y en la mano del Padre nadie puede arrebatarlas. El Padre y yo somos uno. Pero ¿qué significa con Cristo en Dios? ¿Qué significa con Cristo Dios? Yo cuando leo esta verdad de que nuestras vidas están guardadas en la mano de Dios, quiere decir esto, querido hermano, que si la salvación se pierde de una de sus ovejas, el que está fallando es Dios. No puede ser eso. Dios entonces la soltó de su mano y se le cayó de la mano de Dios. Obviamente está hablando en un lenguaje antropomórfico, porque Dios no tiene manos. Pero nuestras vidas están escondidas con Cristo Dios. ¿Pero en qué sentido? Bueno, en primer lugar, número 1, con Cristo en Dios significa que los creyentes compartimos una vida en comunión perfecta con el Padre y con el Hijo. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú estás unido con Cristo, estás unido con el Señor y son ahora un solo espíritu. Esa es la realidad de lo que significa con Cristo en Dios. En estos versículos, la clave es que estamos unidos con Cristo en Dios. Y en segundo lugar, con Cristo en Dios significa que el creyente está bajo una unión espiritual por un nuevo nacimiento espiritual, lo cual es locura a los incrédulos, tal como Nicodemo no podía entender cómo un hombre siendo viejo podía volver a nacer de nuevo. Así también los incrédulos no pueden entender la resurrección espiritual que experimenta el creyente. Para ello es locura. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces todos los que pueden discernir espiritualmente son los que están unidos con Cristo en Dios, que han pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y en tercer y último lugar, con Cristo en Dios significa un gozo por la seguridad de nuestra salvación. Y esto me encanta, hermano, por cuanto por Cristo estamos unidos con el Padre, con Cristo estamos en el Padre. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios y asegura nuestra salvación. El autor de Hebreos declara esta realidad en Hebreos 7:22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, refiriéndose al nuevo pacto, y los otros sacerdotes del antiguo pacto llegaron a ser muchos, obviamente. ¿Por qué razón? Porque debido a que morían, no podían continuar con ese sacerdocio, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia.
que perdura siempre, por lo cual puede salvarnos perpetuamente. Hermano, esa frase es muy importante. Todos los que están en Cristo son salvados por Cristo de manera perpetua. De manera que la salvación es imposible que se pierda si tú estás con Cristo. Ahora, querido hermano, quisiera que tu mente sea iluminada por la palabra de Dios, que tu entendimiento sea iluminado por la Escritura y que pienses como Pablo respecto a lo que significa estar con Cristo en Dios y entiendas esta declaración gloriosa que Pablo hace en Romanos 8:31, donde tu vida está escondida con Cristo en Dios. Por esa razón Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si el cristiano está con Cristo en Dios, si el cristiano está en la mano de Dios, si Jesús como este mejor sumo sacerdote intercede y es inmutable, no cambia de parecer y salva de manera perpetua a quienes se acercan a Él en fe, ¿qué pues diremos a esta realidad? Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede ser contra el cristiano? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién se atreve a emitir un juicio contra un escogido? Dice Pablo, si Dios es el que le justifica. Eso es el gran significado de estar con Cristo en Dios. ¿Quién condenará a quien está con Cristo en Dios? Si Cristo murió, mas Él aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, como lo dijimos en el versículo 1 y 2, que también intercede por nosotros. Y esa es la pregunta más hermosa que hace aquí Pablo para defender la obra de Cristo perfecta para con sus hijos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará si tú estás con Cristo en Dios? ¿Tribulaciones o angustias o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ni lo presente ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Si tú estás con Cristo, tu salvación es segura y no depende de tus obras. No depende que golpees tu cuerpo para querer abandonar un pecado. Solamente depende de la gracia y de la obra perfecta de Cristo. Sin embargo, esta vida escondida del creyente un día será manifestada ante los ojos de todo el mundo incrédulo. Aquella vida escondida con Cristo en Dios un día será visible, aquella iglesia invisible será visible a toda la humanidad, aquellos creyentes que dieron su vida por el evangelio con Cristo, aquellos hombres que eran pobres en espíritu, aquellos que lloraron por su pecado, aquellos que eran mansos, aquellos que tenían hambre y sed de justicia, aquellos misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecieron persecución, vituperio y fueron perseguidos, aquellos, como dice Hebreo 11:37, que fueron apedreados, aserrados, puestos a espada, a filo de espada, a muerte, y que anduvieron errantes en el desierto, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres serán un día visibles al mundo incrédulo y vendrán en gloria. Así lo dice el versículo 4, observa. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todos estos hombres que están en Cristo y murieron con Cristo, un día serán manifestados en su segunda venida con Él en gloria. ¿Cuándo será ese momento? Bueno, no lo sabemos. ¿Cuándo será ese momento que se manifieste el Rey de Gloria? ¿Cuándo será ese momento que el Verbo de vida se haga manifiesto por segunda vez? Sin lugar a dudas será
una hermosa mañana. Como dice ese himno, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y en esa venida vendrá con sus hijos manifestando su poder y su gloria. ¿Cuándo será ese día? Bueno, nadie lo sabe. En Mateo 24:36 Jesús mismo lo declara, pero el día y la hora nadie lo sabe, de manera que ni siquiera los ángeles, porque está solamente en la potestad del Padre. De manera que todo falso maestro o profeta que diga que Jesús va a venir en tal fecha es un mentiroso, porque nadie sabe cuándo Jesús va a venir en su segunda venida. De hecho, el apóstol Juan no le fue revelado el día de su venida, pero sí le fue revelado el cómo de su venida, que es totalmente distinto. ¿Quieres ver cómo volverá nuestro Señor Jesucristo? Aquel que vino una vez como un manso cordero, volverá como un león rugiente. En Apocalipsis 19, 11, 13, 15 y 16 puedes observar cómo regresará el Señor Jesucristo en gloria y cómo manifestará nuevamente su vida, esa Prusia que dicen los teólogos, y traerá con ellos los creyentes. Observa cómo vendrá tu Señor. Dice Juan en el libro de Revelaciones, en el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y en él y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Cristo. Y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de vida. Y esa ropa, querido hermano, teñida de sangre, ¿sabes a lo que se refiere? Es que Él va a pisotear a todos los injustos. Él va a aniquilar a todos aquellos que no creyeron en su nombre. Aquellos que tuvieron por inmunda la sangre de Cristo, los pisará en el lagar y establecerá justicia. Por eso su ropa viene teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de vida. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que se manifestará un día en gloria, como dice Colosenses. Y lo hermoso de esto, queridos hermanos, es que nosotros vendremos juntamente con Él. Y ahora no entendemos cómo va a ser ese cuerpo glorioso. No entendemos cómo seremos perfectos ahora delante de Él. Pero una cosa que nos declara la palabra de Dios es que cuando Cristo se manifieste y cuando nosotros le veamos, dice la palabra de Dios que seremos como Él, semejantes a Él. Ya no pecaremos, ya no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá amargura, ya no habrá eso. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué de nuevo? No, todo se termina ahí, porque tendremos un cuerpo perfecto. Seremos semejantes a Cristo, como dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora sí, verdaderamente somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta fe en su corazón, se distingue por algo. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón se distingue por algo. Y Juan lo dice: se purifica. Porque Él es puro. Él es santo. Todo aquel que tiene esta esperanza de su segunda venida y de resucitar con Cristo,
hace algo en esta vida. Se purifica porque Él es puro y se santifica porque Él es santo. Ya no lucharemos contra ese pecado remanente, ya no lloraremos a causa de nuestras transgresiones, ya no ofenderemos más al Espíritu Santo por nuestros pecados, porque seremos semejantes a Él. Finalmente, la pregunta es para ti. ¿Has resucitado con Cristo? Si has resucitado con Cristo, es que tú estás buscando las cosas de arriba, aquello que es puro. ¿Tienes puesta tu mirada en las cosas de arriba? ¿O te afanas en adquirir más riquezas y dinero y el mundo te seduce y vives conforme al mundo y eres tan espía en este mundo que nadie sabe que eres cristiano? ¿Qué tan muerta está tu vida para el mundo y qué tan muerto estás para los deseos de la carne? ¿Has muerto a la lujuria de tus ojos? ¿Has muerto a la lengua mentirosa? ¿O sigues esclavo de tu orgullo y de tu corazón idólatra? ¿Vives aún en fornicación y dices ser cristiano? Querido hermano, si estás en Cristo no puedes vivir así. Porque cuando Cristo regrese, o una de dos, te manifestarás como un hijo de Dios o Dios te pisará en el lagar del furor de su ira. Por esa razón, la clave para vivir una vida resucitada, la clave para vivir una vida muerta con Cristo, es que tu vida se centre en Cristo. Que tu vida gire en torno a Cristo, que tus deseos giren en torno a Cristo, que tus decisiones se tomen en torno a Cristo y no vivas conforme a lo que piensa el mundo, sino que te centres en Cristo para agradarle a Él y para vivir para Él y morir para Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa vida vieja pasó. Y hoy buscamos santificarnos y purificarnos porque Él es puro. Te invito a que oremos al Señor.